Bueno, vamos a ver otro capítulo que se llama lesiones ortopédicas. ¿Y esto por qué no está funcionando? Ok. Lesiones ortopédicas. El cuerpo humano es un sistema bien diseñado en cuya forma, postura, erguida y movimiento son proporcionados por el sistema musculoesquelético, obviamente. Este sistema también protege los órganos internos vitales del cuerpo. El término musculoesquelético se refiere a los huesos y músculos voluntarios del cuerpo. Sin embargo, los huesos... El sistema también protege los órganos internos vitales del cuerpo, sí. El término músculo esquelético se refiere a los huesos y músculos voluntarios del cuerpo. Sin embargo, los huesos y músculos son susceptibles a fuerzas externas que pueden causar lesiones. También están en riesgo los tendones, cartílagos y los ligamentos. Las lesiones musculoesqueléticas se encuentran entre las razones más comunes por las que los pacientes buscan atención médica. Las quejas relacionadas con el sistema musculoesquelético resultan en casi 60 millones de visitas al médico, vistas también, visitas al médico al año. En los Estados Unidos, aproximadamente 1 en 7 estadounidenses experimentarán algún tipo de deterioro musculoesquelético que provocará millones de días de trabajo perdidos. Millones de días de trabajos perdidos o en la escuela también. Y cuesta cientos de miles de millones de dólares al año. Se estima que entre el 70 y el 80% de todos los pacientes con trauma multisistémico tienen una o más lesiones musculoesqueléticas. El sistema musculoesquelético y esas lesiones suelen identificarse fácilmente debido al dolor, obviamente. La hinchazón y la deformidad, aunque estas lesiones son menos frecuentes, suelen ser mortales en discapacidad a corto y largo plazo Al brindar una evaluación y un tratamiento oportunos como la inmovilización, los técnicos en emergencias médicas pueden ayudar a reducir la discapacidad. Aunque estas lesiones puedan parecer graves, no se centre únicamente en una lesión musculoesquelética sin antes determinar que no existen lesiones potencialmente mortales. Nunca olvide los XABC. Como un EMT, debes estar familiarizado con los conceptos básicos de anatomía del sistema musculoesquelético, aunque técnicamente los músculos son tejidos blandos. Sí. Se habla de ellos en este capítulo y se centra en su estrecha relación con el esqueleto. Por lo tanto, este capítulo comienza con una revisión del sistema. Okay. Listo. Entonces, anatomía y fisiología del sistema musculoesquelético. Listo. Por aquí ya hice algo de una vez. Musculatura. El sistema muscular incluye 3 tipos de músculos: esquelético, ya sabemos que son de los músculos; el liso, que son los de los órganos internos; y el cardíaco, obviamente. Perdón. Ay, ya dije, va a suceder. Entonces el músculo esquelético, también llamado músculo estriado por sus rayas características, se une a los huesos y suele cruzar al menos una articulación. Este tipo de músculo también se llama músculo voluntario, porque está bajo el control voluntario directo del cerebro, respondiendo a órdenes para mover partes específicas del cuerpo. Generalmente el movimiento es el resultado de varios músculos que se contraen y relajan simultáneamente.
El músculo esquelético constituye al sistema cardiovascular y músculo liso, un componente de otros sistemas corporales, incluido el sistema digestivo, el sistema cardiovascular. Ok. Y aquí muestra una imagen de cómo son los tejidos del músculo. Entonces el cardíaco, que está unido como en cositas, no sé, voy a mostrarlo para que se entienda. Entonces está el músculo cardíaco, que viene de esa manera. ¿Sí lo ven? El músculo el músculo esquelético, que pertenece a todos los huesos, a todos los músculos del sistema músculo esquelético, y viene de esa manera. Aunque yo la verdad estaba confundido, creería yo que este es más chiquitico acá, pero este es más. ¿Por qué? Porque cuando se rompen estas fibras sigue creciendo y creciendo y creciendo, y por eso es que los músculos crecen. Y el músculo liso o suave, que pertenece a los intestinos u órganos del sistema de toda la cavidad peritoneal, o incluso de la cavidad torácica, porque aquí también hay músculo liso, como el de los pulmones y eso, a excepción del corazón, que es músculo cardíaco. Es la única diferencia. Bueno, entonces, en el caso de las lesiones musculoesqueléticas, el principal tipo de músculo involucrado es el músculo esquelético. Todos los músculos esqueléticos están irrigados por arterias, venas y nervios. La sangre de las arterias trae oxígeno, glucosa y nutrientes a los músculos. Los productos de desecho, incluidos el dióxido de carbono y ácido láctico, se dejan llevar en las venas. Es que esa traducción a veces. Entonces, productos de desecho, incluidos el dióxido de carbono y ácido láctico, se llevan a través de las venas. Mejor. La enfermedad o trauma pueden resultar en la pérdida del suministro nervioso de músculo. Pérdida del suministro nervioso de músculo. Esto a su vez puede conducir a la debilidad y eventualmente a la atrofia. La disminución del tamaño del músculo y su incapacidad inherente para funcionar. El músculo esquelético es el tejido y está unido directamente al hueso por estructuras resistentes similares a cuerdas, conocidas como tendones, que son extensiones de la fascia, tejido fibroso que cubre todo el músculo esquelético, y la fascia rodea y sostiene los músculos y las estructuras neurovasculares. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se une un músculo a una arteria, ¿sí? Por ejemplo, aquí que tenemos nuestro músculo, este músculo acá, el que sea, cuando se quiere unir al cuerpo, al hueso, se une por medio de los tendones. El más famoso es el tendón de Aquiles, que está en el tendón de Aquiles, en nuestro talón, ¿sí? El más famoso. Entonces, para recordar eso es más fácil de esa manera. Los músculos se unen al hueso por medio de tendones, pero los huesos a los huesos se unen por medio de ¿qué? De ligamentos. Eso es diferente, ¿sí? Por eso a veces escuchamos que los corredores o las personas que corren maratones o jugadores de fútbol o cosas de esa manera, siempre lo más común que yo siempre he escuchado es ruptura del ligamento cruzado anterior, por ejemplo.
Y yo creo que más de uno lo ha escuchado también. Ruptura de ligamento, del cruzado anterior. Entonces ya uno ya sabe que es un ligamento cruzado anterior, o sea, la parte anterior, sí, la parte del frente, bueno, o posterior, sí, ya depende de la parte donde uno esté hablando, si la parte anterior o la parte posterior. Ok. Entonces aquí una imagen. Bueno, aquí viene una imagen que dice que es un nervio periférico que viene de la médula espinal hacia el músculo. Pues obviamente porque manda las señales, la arteria desde el corazón y la vena al corazón. ¿Sí? Pues obviamente pues el retorno de sangre. Y una imagen de cuál es el músculo. Nuevamente es un ejemplo de lo que yo acabo de mostrar acá, de lo que acabo de mencionar. Entonces, el músculo liso, también llamado músculo involuntario, porque no está bajo el control voluntario del cerebro, realiza gran parte del trabajo automático. ¿Cómo es esta traducción? Ok, ya entendí. Realiza gran parte del trabajo automático en el cuerpo. Este tipo de músculo se encuentra en las paredes de la mayoría de las estructuras tubulares del cuerpo, como el tracto gastrointestinal y los vasos sanguíneos. Bueno, el músculo liso se contrae y se relaja para controlar el movimiento de los contenidos dentro de estas estructuras. Entonces, aquí hay, ¿cómo poder definirlo? Ya. Listo. Por ejemplo, el lapicero. Aquí dice. Entonces, el músculo liso, que puede ser una arteria, una vena, o en este defecto, los órganos internos. Entonces habla de que este puede ser, la imagen dice, este puede ser el músculo liso. El lumen es la parte interna, el lumen. Las células del músculo, que son todo esto, la estructura, cuando se constriñe o se contrae, o sea, se aplasta de esta manera, igual, y otra parte que dice, así que esto que está aquí adentro es el lumen, es la cavidad, la parte interna dentro del músculo liso. Entonces, vamos a tener eso en cuenta con un lapicero. Entonces, el músculo liso se encuentra en las paredes de la mayoría de las estructuras tubulares en el cuerpo. Estos músculos se contraen y se relajan para controlar el movimiento del contenido dentro de estas estructuras. El corazón no luce y no actúa como el músculo esquelético. Esa traducción, Dios mío. Músculo esquelético. ¿Liso? No. Sí. Como el músculo esquelético o como el músculo liso. O sea, sí, es totalmente diferente. Está compuesto en gran parte del músculo cardíaco. Un modelo específicamente adaptado, que es un músculo involuntario, y su propio sistema regulatorio. El resto de este capítulo se ocupa exclusivamente del músculo esquelético. El esqueleto. El esqueleto que nos da nuestra forma humana reconocible protege nuestros órganos internos vitales y nos permite movernos. Está compuesto aproximadamente de 206 huesos. Los huesos del esqueleto también producen células sanguíneas en la médula ósea y sirven como depósito de minerales y electrolitos importantes. Ayer miraba un video que me mostró mi esposa de cómo, si tú quieres, pues, es un EMT, no lo puede hacer, pero mostraba cómo si tú quieres introducir
medicamento directamente al hueso, o sea, para que entre de manera inmediata, sí, para que sea absorbido de manera inmediata, como con una especie de taladro, le taladraban la tibia a la persona y ahí mismo le colocaban los medicamentos. Uf, increíble, increíble, pero es que esas son las rutas, o sea, para que se absorba de manera inmediata en el cuerpo, en el hueso, directamente en el hueso, ¿sí? Bueno, entonces aquí muestran, bueno, una imagen, la voy a describir, que muestran cómo es el shoulder girdle, que es como esta zona, el shoulder girdle, que es el hombro, mejor dicho, los extremidades superiores, que son los brazos, la pelvis, y las extremidades inferiores, que obviamente pues, son las piernas. El esqueleto humano, compuesto aproximadamente de 200 huesos, nos da nuestra forma y protege nuestros órganos vitales. Okay. El cráneo es una estructura sólida similar a una bóveda que rodea, protege el cerebro. La caja torácica protege el corazón, pulmones y grandes vasos. Las costillas inferiores protegen el hígado. ¿Qué es? La caja torácica protege el corazón, pulmones, grandes vasos, costillas inferiores y las costillas inferiores. Ok, la caja torácica protege el corazón, pulmones y grandes vasos. Listo, 3 cosas. Las costillas inferiores protegen el hígado, el vaso y el vaso. El hígado y el vaso. Hígado y vaso. El canal espinal óseo encierra y protege la médula espinal. Yo esta pregunta, el canal espinal óseo encierra y protege la médula espinal. Y una pregunta de las de, ¿sabes qué fue? Donde estábamos mirando el cerebro. Me salió literal la pregunta. ¿Cuál es dónde está la médula espinal? Y yo, imbécil, pues no puse el canal espinal. Pero esa es la respuesta, el canal espinal. La cintura pectoral, también conocida como la cintura escapular, o el shoulder girdle, como ya lo había mencionado anteriormente, consta de 2 escápulas y 2 clavículas. Ya sabemos, la escápula y la clavícula. La escápula, que es el omóplato, ya lo conocemos, es un hueso plano y triangular, unido a la caja torácica por músculos poderosos que lo protegen de lesiones. La clavícula, que es un hueso delgado en forma de S, pues S, unido por ligamentos hacia el esternón. En un extremo y al ¿qué? Acromión. Ok, y al acromión en el otro, o sea, al esternón y al acromión, por acá, por aquí en esta parte. Y al acromión. La clavícula actúa como un puntal para mantener el hombro apuntalado. Sin embargo, debido a que es delgado y está muy expuesto, este hueso es vulnerable a lesiones. Es verdad. De hecho, he conocido gente que se ha fracturado la clavícula. Yo personalmente me he lesionado diferente, pero ya son los hombros. No me fracturó la clavícula, pero sí me he lesionado los hombros, los dos, jugando fútbol, por caídas, que esa es la lesión más común para que tú te puedas lesionar la clavícula. Entonces, hay una imagen que dice aquí que está el esternoclavicular joint, que está por aquí, el manubrium, que está acá, el manubrium, esternoclavicular joint, la clavícula, acromioclavicular joint, que está como por acá, el acromión, que está más adentro del hombro, y ya sabemos que aquí está pues el húmero, que es el húmero, que es el hueso, y el esternón, glenohumeral shoulder, bueno, glenohumeral joint, que es el shoulder, que es donde se une el húmero con el omóplato. Aquí, acá, que estaría como por acá, por esta zona. Nuevamente,
la clavícula, el acromion process, glenoid fossa, que es donde está por acá, que es donde está la unión entre pero es la misma, se ve diferente, glenohumeral joint, glenoid fossa. Ok, lo muestran diferente. Entonces, glenohumeral joint muestran que es como la zona. Glenoid fossa, me imagino que se hace referencia a lo mismo. La escápula, el húmero. Entonces, la cintura pectoral, la vista anterior, ya saben que está al frente, y la vista posterior incluye la escápula. Entonces, la clavícula, porque yo ni siquiera aprenderlo. El manubrium, sternum clavicular joint, la clavícula, acromioclavicular joint, acá, acromion process, acromion. Suena como un Autobot, acromion, Autobot, acromion, transformar, bueno, acromion. Y glenoid fossa, que es donde va conectado. Ok. La extremidad superior se extiende desde el hombro hasta la punta de los dedos. El brazo está compuesto por el brazo superior, que es el húmero. Y el brazo está compuesto por el brazo superior, el húmero, codo y el antebrazo, que está en el radio y el cúbito. Ya sabemos que es el radius y la ulna. Radius y la ulna, porque en inglés es diferente. Radius y la ulna. La extremidad superior se une a la cintura escapular en el glenohumeral, en la articulación glenohumeral. La extremidad superior comienza con el húmero. El húmero se conecta con los huesos del antebrazo en el codo, el radio y el cúbito para formar el codo, la articulación del codo. Ok, entonces nuevamente la glenohumeral joint, el húmero, muestran unos músculos, la ulna y el radio. Ok. El radio y el cúbito conforman el antebrazo. El radio, el más grande de los dos huesos del antebrazo, se encuentran en el lado del pulgar. Bueno, perdón. Entonces, nuevamente, el radio y el cúbito conforman el antebrazo. El radio, el más grande de los dos huesos del antebrazo, se encuentra en el lado del pulgar del antebrazo. El cúbito es estrecho, o la ulna, y está al lado del dedo meñique del antebrazo, por el que el radio y el cúbito están conectados por relativamente rígidos ligamentos en ambos extremos, o sea, en el codo y acá en la muñeca. Cuando uno se rompe, a menudo el otro también se rompe. La mano contiene 3 conjuntos de huesos carpos. Los huesos de la muñeca, que son los metacarpianos. Los carpos, que son los de la muñeca. Los metacarpianos, que son estos. Y las falanges, que son las de los dedos. Los carpos son vulnerables a fracturas cuando una persona cae sobre una mano extendida. Las falanges son más propensos a ser heridas por una lesión por aplastamiento, como ser golpeado por una puerta. Entonces, dice así, ¿cómo se llaman los dedos? El thumb, index, long, ring, and little. No bien. Thumb, index, long, ring, and little, que son las falanges. Los metacarpianos, que son estos, y los carpianos, que son los de la muñeca. Entonces está la ulna, el radio, y aquí hay un hueso, acá en esta zona, aquí, que se llama
Escafoide. Ok. La pelvis soporta el peso corporal y protege las estructuras dentro de la pelvis. La vejiga, el recto y los órganos reproductores femeninos. La cintura pélvica son 3 huesos separados. El isquion, el ilion y la pubis, fusionados para formar el hueso coxal. Los 2 huesos ilíacos están unidos posteriormente a una estructura resistente de ligamentos hacia el sacro, en las articulaciones sacroiliacas. Los 2 huesos púbicos están conectados anteriormente por huesos igualmente resistentes, ligamentos el uno al otro en el sífisis púbica. Estas articulaciones permiten muy poco movimiento, por lo que el anillo pélvico es fuerte y estable. La extremidad, nuevamente, los 2 huesos púbicos están conectados anteriormente por huesos igualmente resistentes, ligamentos el uno al otro. La sínfisis púbica, estas articulaciones permiten muy poco movimiento, por lo que el anillo pélvico es fuerte y estable. Por ejemplo, para las mujeres en el embarazo. La extremidad inferior está formada por los huesos del músculo, la pierna y el pie. El fémur es un hueso largo y poderoso que conecta la articulación esférica en la cadera, en la bisagra de articulación de la rodilla. ¿Cómo es que se join? Hinge. Articulación de la rodilla. El fémur, la cabeza del fémur, la pieza en forma de bola que encaja en el acetábulo, en la cavidad de la cadera, está conectada al eje diáfisis o porción tubular larga del fémur por el cuello del fémur. El cuello femoral es un sitio común para fracturas, generalmente denominadas fracturas de cadera, especialmente en la población de mayor edad. El trocánter mayor y el trocánter menor son los nombres que se le dan al lateral y medio protuberancias óseas debajo del cuello femoral, justo por encima del cuello del fémur. Ok. Solamente entonces está una imagen que dice que el hueso, el pelvis, hip bone, la pelvis, el hip, la cadera, que es la unión entre el fémur y la pelvis, el hueso del fémur, todo lo que es el tallo el muslo, la patela, que es el huesito que está en la rodilla, el knee, la rodilla, la fíbula y la tibia y fíbula, la pierna, el ankle, que es el tobillo, los tarsos, los tarsos que conforman el tobillo, los metatarsianos, que son los que están del pie, y las falanges de los pies. La parte inferior de la pierna está formada por los huesos, la tibia y la fíbula. La tibia es el más grande de los 2 huesos que nosotros conocemos en español como la tibia y el peroné, pero eso es algo muy aparte. En inglés es la fíbula, tibia y fíbula, y radius y ¿cómo es que se dice en inglés? Ulna. La tibia es el más grande de los 2 huesos de la pierna y es responsable de sostener los principales superficies de soporte de peso de la rodilla y el tobillo. La tibia se conecta a la rótula. Obviamente, la rótula. ¿Cómo se dice rótula en inglés? Patella. La rótula. A través del tendón rotuliano, justo debajo de la rodilla, la articulación de la rodilla, y corre por la parte delantera de la parte inferior de la pierna. La tibia es vulnerable a golpes directos y se puede sentir justo debajo de la piel. La tibia. O sea, la tibia es la que está detrás. ¿Sí?
No, la tibia es la de adelante. La fíbula es la que está adelante. La fíbula es la que está en la parte anterior. Acá. Sí, y la fíbula. Sí, ya lo identifiqué. La fíbula en la parte de atrás. Si nos tocamos en la parte externa de los gemelos, ahí está. Y la tibia. Entonces, la tibia es vulnerable a golpes directos y se puede sentir justo debajo de la piel. El mucho más pequeño, la fíbula, corre a lo largo del lado lateral de la tibia y el ligamento posterior a ello. La fíbula es un ancla importante para los ligamentos rodeando la rodilla, la articulación de la rodilla, y forma el lado lateral del tobillo y la articulación. El pie consta de 3 clases de huesos, que son los tarsianos, que son los huesos del tobillo y del peroné, los metatarsianos, que son los huesos del pie y del antepié, y las falanges, los huesos de los dedos del pie. El más grande de los huesos del tarso es el hueso del talón o el calcáneo, que está sujeto a lesiones de la caja axial, como cuando una persona salta desde una altura y aterriza sobre los pies. Entonces, nuevamente está la tibia, que está adelante. Ahí nos muestran el tendón de Aquiles, como ya lo había comentado anteriormente, que viene directamente al hueso calcaneus, ¿sí? El tendón, nuevamente son los tendones y las... ¿por qué se me olvida? Ligamentos, músculo con músculo. No, el tendón es músculo con hueso. Ligamentos, hueso con hueso. Listo, entonces están los metatarsianos y las falanges. Ya. Los huesos del esqueleto proporcionan un marco al que se adhieren los músculos y tendones y están unidos. El hueso es un tejido vivo que contiene nervios y recibe oxígeno y nutrientes del sistema arterial. Por lo tanto, cuando un hueso se fractura, el paciente suele experimentar un dolor intenso y sangrado. La médula ósea, ubicada en el centro de cada hueso, produce los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, y además de las plaquetas. La articulación se forma donde los huesos entran en contacto. La articulación del esternoclavicular, por ejemplo, es donde el esternón y la clavícula se unen. Las articulaciones se mantienen unidas en una estructura fibrosa resistente conocida como cápsula. La cápsula, sí. Las articulaciones se mantienen unidas en una estructura fibrosa resistente conocida como la cápsula, que se sostiene y fortalece en ciertas áreas clave por bandas de tejido fibroso llamadas ligamentos. En articulaciones móviles, los extremos de los huesos están cubiertos con una fina capa. Los extremos de los huesos están cubiertos por una fina capa de cartílago, conocido como cartílago articular. Este cartílago es una sustancia blanca perlada que permite que los extremos de los huesos se deslicen fácilmente. Las articulaciones están bañadas y lubricadas por la membrana sinovial, que es la articulación, el líquido. Algunas articulaciones, como el hombro, permiten que se produzca movimiento en forma circular. Otras articulaciones, como la rodilla y el codo, actúan como bisagras, hinge, que es en inglés. Otras articulaciones, como la articulación sacroiliaca en la parte baja de la espalda y las articulaciones esternoclaviculares, solo permiten un mínimo de movimiento. Ciertas articulaciones, como las suturas en el cráneo, presentes hasta aproximadamente los 18 meses de edad, se fusionan durante el crecimiento para crear una estructura ósea sólida e inmóvil. Y ahí están una imagen donde están voy a mostrarlas bien. Entonces aquí están las estructuras de lo que habla, que no hay movimiento. El shoulder joint, y muestra esto donde sí tiene
movimiento circular, la unión sacroiliaca, la unión sacroiliaca. Bueno, entonces aquí está la unión o la unión sacroiliaca o la coyuntura, ¿sí? O la unión esternoclavicular, ¿sí? Y los minimal motions, que son dos, que están en el codo y en la rodilla, y que son llamadas hinge joint, y en este caso hinge motion, que será para que son como en bisagra. Incluso se habían comentado que nuestra muñeca también tiene esa función, que es de hinge joint, pero también circular como la del hombro. Y como lo dice acá, las articulaciones tienen muchas funciones. Algunas articulaciones permiten el movimiento de forma circular y otras actúan como bisagras. Otras permiten solo movimiento mínimo o ninguno, como las que mencioné arriba. Ok, continuamos con el capítulo 31 en el lesiones musculoesqueléticas. Continuación, ¿no? Las lesiones en los huesos, las lesiones en los huesos y articulaciones suelen estar asociadas con lesiones en los tejidos blandos circundantes, especialmente en los nervios y vasos sanguíneos adyacentes. Esta zona se conoce como la zona de lesión. Dependiendo de la cantidad de energía cinética, los tejidos absorben las fuerzas que continúan sobre el cuerpo. La zona puede extenderse a un punto distante. Por esta razón, no debe distraerse con una lesión evidente del paciente. Primero debe completar la evaluación primaria para detectar lesiones que pongan en peligro la vida. Esto es especialmente cierto en la evaluación del daño causado por trauma de alta energía que se analiza a continuación. Por ejemplo, la herida obvia, que sería una herida de bala, y la zona de la herida sería, pues que muestra una imagen como con una herida de bala aquí en esta parte, y la zona de la herida casi que equipara toda la parte del pecho, toda esta zona del pecho. Y dice que una zona de lesión en el área del tejido blando, incluso los nervios y vasos sanguíneos adyacentes que rodean la lesión evidente de un hueso o articulación. Entonces ahí viene el mecanismo de lesión o el MOI. Generalmente se requiere una fuerza considerable para provocar fracturas y luxaciones. Esta fuerza puede aplicarse a la extremidad en cualquiera de las siguientes formas. Entonces ahí nos muestran una imagen con una señora que está sentada y se golpea con con el tablero del carro, seguramente porque frena y se lesiona la rodilla. La segunda es una fractura de un esquiador. Eso es un esquiador, y se fractura la tibia y la fíbula. Y otro es por aplastamiento y se fractura entre dos carros y se fractura la tibia. Sí. Entonces, el primero, se requiere una fuerza considerable para provocar. Que precisa que hay un nido de avispas. En fin. Ya se requiere una fuerza considerable para provocar fracturas o dislocaciones. Yo supongo que esto sí. Y lo que hace es que cuando la señora se golpea la rodilla se disloca el fémur de la cabeza. La cabeza del fémur se desloca de la zona en la cadera. Y dislocación, entre ellas se encuentran golpes directos o fuerzas indirectas. Fuerzas de torsión, como la segunda imagen que está, porque se le tuerce el pie al esquiador. Y bueno, y lesiones por aplastamiento de alta energía, como lo acabo de mencionar. Entonces vienen así: serían golpes directos, fuerzas indirectas, fuerzas de torsión, lesiones de alta energía,
Un golpe, esas son las que vienen. Aquí ahí mencionan 4, pero están 3, a ver. Golpes directos. Ajá, que es el golpe que se genera con la contra la rodilla. Fuerzas indirectas, fuerzas indirectas, fuerzas de torsión y lesiones de alta energía, supongo que como las de las heridas de bala. Un golpe directo puede resultar en una fractura de hueso en un punto de impacto. Un ejemplo es la rótula, que se fractura. ¿Cómo es que llama la rótula? La patela, el kneecap, la rótula, que se fractura al golpear el tablero con un accidente automovilístico, como la imagen. Alternativamente, la fuerza resultante puede causar la fractura o dislocación de un punto distante, como cuando una fuerza resultante también puede causar dislocación del codo o una fractura del antebrazo. Pero la fuerza resultante también se puede causar dislocación del codo o una fractura del antebrazo, húmero o incluso de la clavícula. Pero es que si no tienes el cinturón de seguridad, pues, o sea, pero la fuerza resultante también puede causar dislocación del codo, una fractura del antebrazo, el húmero o incluso la clavícula. Por lo tanto, cuando esté atendiendo a pacientes que se han caído, identifique inmediatamente el punto de contacto y el mecanismo de lesión, o sea, el MOI, para que disminuya la posibilidad de pasar por alto cualquier lesión asociada. Las fuerzas de torsión son una causa común de lesiones musculoesqueléticas, especialmente en los ligamentos anteriores. Las fuerzas de torsión son una causa común de lesiones musculoesqueléticas, especialmente en los ligamentos anterior o el medio ligamento cruzado en la rodilla. Lo que mencionaba ahora rato. Las lesiones de esquí suelen ocurrir por torsión. Un esquí se engancha y el esquiador cae, aplicando una fuerza de torsión en la extremidad inferior. Eso tiene que ser una fuerza y un dolor muy arrecho, dolor muy arrecho. En la extremidad inferior, las lesiones de... voy señalando porque esto que es twisting force, musculoskeletal injury, the knee. El resultado de una fuerza. La fuerza resultante. Un golpe directo puede resultar en la fractura de un hueso en un punto de impacto. Listo, ya para saber cuál es cuál. Y la última es las lesiones de alta energía. Las lesiones de alta energía, como las que resultan en accidentes automovilísticos, caídas de altura, heridas de bala, ya que sí, y otras fuerzas extremas, producen daños graves al esqueleto, los tejidos blandos circundantes y los órganos internos vitales. Hijo de la... Entonces, un paciente puede tener múltiples lesiones en muchas partes del cuerpo, incluidas más de una fractura o dislocación en una sola extremidad. Un significativo MOI no siempre es necesariamente una fractura de un hueso. Una ligera fuerza puede fácilmente fracturar un hueso debilitado por un tumor, una infección, osteoporosis, una enfermedad ósea generalizada que es común entre las mujeres posmenopáusicas. Osteoporosis es una enfermedad la osteoporosis es una enfermedad ósea generalizada que es común entre las mujeres menopáusicas. En pacientes geriátricos con osteoporosis, pequeñas caídas o simples lesiones
por torsión pueden causar una fractura con mayor frecuencia en la muñeca, en la columna o en la cadera. Debe sospechar la preeminencia de fractura en cualquier paciente mayor. Debe sospechar la presencia de fractura en cualquier paciente mayor que reporte dolor o haya sufrido incluso una lesión leve. Esto sí. You should. Fracturas. Vieran la imagen tan preciosa que está acá. Bueno, una fractura es la ruptura de una continuidad de un hueso. Es un hueso roto, en pocas palabras. Más precisamente una fractura en la continuidad del hueso, que a menudo ocurre como resultado de una fuerza extrema. La fractura puede ocurrir en cualquier parte de la superficie del hueso y en muchos tipos diferentes de patrones. Contrariamente a una idea errónea común, no hay diferencia entre un hueso roto y uno fracturado. Una posible complicación de las fracturas es el síndrome compartimental, discutido más adelante en este capítulo, que se refiere a la presión elevada dentro del compartimento facial, o sea, dentro de la lesión, dentro de la parte lesionada. Una fractura puede ocurrir en cualquier parte de la superficie de un hueso y puede no romper la piel. Bueno, yo conocí una casi que, ¿cómo se dice? De frente con mi hermana, desafortunadamente. Yo en esa época estaba muy niño y yo también incluso hasta me fracturé un metacarpiano. Pero bueno. Las fracturas se clasifican en cerradas o abiertas. Las dos que hago referencia fueron cerradas. Pero bueno. Al evaluar y tratar los pacientes con posibles fracturas o dislocaciones, su primera prioridad es determinar si la piel subyacente está dañada. Si no lo está, el paciente tiene una fractura cerrada. ¿Qué es una fractura cerrada? Pues obviamente es un hueso roto pero dentro de la piel. Cualquier fractura de un hueso en la cual la piel que lo recubre no está rota, pero se pondrá morada. Sin embargo, tomar esta determinación no siempre es tan fácil como parece. Con una fractura abierta hay una herida externa. Cuando hay me perdí. Ay, perdón. Entonces, fractura cerrada. Sin embargo, esta determinación no siempre es fácil como parece. Una fractura abierta hay una herida externa causada ya sea por el mismo golpe que fracturó el hueso o por los extremos óseos rotos que laceran la piel. La herida puede variar desde una pequeña punción hasta un desgarro profundo que expone el hueso y el tejido blando. Uy, pucha. Yo sí he visto eso. Eso sí también lo he visto. No es bonito. Es muy exagerado, como es la palabra correcta para eso. Es impresionante de ver, mejor dicho. Independientemente de la extensión y la gravedad del daño a la piel, debe tratar cualquier lesión que la rompa como una posible fractura abierta. Una fractura abierta. Las complicaciones de las fracturas abiertas incluyen una mayor pérdida de sangre y una mayor probabilidad de infección. Ay, Dios. Asegúrese de usar guantes si tiene alguna herida abierta. Si el paciente tiene una herida abierta, porque si tiene una herida abierta, Dios mío. Palabras de sabiduría. Obviamente ya saben, siempre precauciones estándar, siempre. Palabras de sabiduría. Ok, entonces, palabras de sabiduría.
Los términos fractura y romper significan lo mismo. Romper and break. Ok. Fractura y romper significan lo mismo. A menudo se escucha que una extremidad se fracturó o se rompió. Que sería que you may often hear that a limb was both fractured and broken. You have a broken arm or you have a fracture in your arm. Es lo mismo. Como un EMT, debes entender que no hay diferencia si un hueso se fractura. Por definición está roto, ya. Sí, es lo que acabo de decir. Si está roto, por definición está fracturado. Obvio. No te quedes atascado en la semántica de intentar encontrar una diferencia entre estos dos términos, ya que no hay ninguna. Bueno, ya saben. Las fracturas también se describen según si el hueso se mueve de su posición normal. Una fractura no desplazada. Una grieta simple en el hueso. Cuando uno dice que se astilla el hueso, se astilla, eso, ¿cómo es el otro nombre que le daban? Es un hueso astillado. Una grieta simple en el hueso que no ha provocado que éste se mueva de su posición anatómica normal, también llamada fractura capilar. Esto fue lo que me dio a mí acá. No sé si se nota, pero por acá yo tengo como una cicatriz. Acá, y es por eso. Pero eso fue la raspadura que me quedó de la caída y se fracturó el hueso. O sea, fue una raspada que me puse a quitarme la cicatriz y quítale y me quedó la cicatriz por pendejo. Y además de eso, pues se me fracturó el huesito. Pero bueno, no se me fracturó, se astilló. En este caso, se agrietó. Es una fractura no desplazada, a veces llamada línea del cabello. Una fractura de línea de cabello es una simple grieta del hueso que puede ser difícil de distinguir de un esguince o simple contusión. Los médicos requieren exámenes radiográficos para diagnosticar una fractura no desplazada. Una fractura desplazada produce la deformidad o torsión real de una extremidad al acortarla, rotarla o angularla. Dice que es una fractura que los fragmentos óseos se separan unos de otros. Eso es una fractura desplazada. Ok, vamos a mirar cómo se dice en inglés. Fragmentos óseos se separan unos de otros, produciendo deformidad en la extremidad. Y esto se dice, la primera, que es una fractura desplazada, se dice non-displaced fracture. Y en esta sería displaced fracture. Ok, displaced fracture. Produce una deformidad o distorsión real de la extremidad al acortarla, rotarla o angularla. A menudo la deformidad es evidente y puede estar asociada con crepitación. Ya saben que la crepitación es el sonido del choque de los dos huesos. Crepitación es una sensación o sonido chirriante causado por extremos de huesos fracturados o articulaciones que se frotan entre sí. No me quiero imaginar como crepitation, creo que es crepitus. Sin embargo, en algunos casos la deformidad es mínima. Asegúrese de buscar diferencias entre la extremidad lesionada y la extremidad opuesta, sana en cualquier paciente con una sospecha de fractura de una extremidad. Y aquí nos muestran dos pies, y en una tiene el tobillo increíblemente inflamado, parece inflamado, pero puede ser una fractura o un desplazamiento de alguno de los huesos, de ahí, en el tobillo. Puede ser incluso hasta la tibia que se salió de su lugar. Entonces, el personal dice, al verificar si hay deformidad, compare siempre la extremidad lesionada con la extremidad sana. Bueno, yo creo que con eso es más que suficiente evidencia para decir de que efectivamente pues hay una fractura, ¿no? El personal médico utiliza términos especiales para describir tipos específicos de fracturas. Entonces están
una tibia y un peroné, como A, y la fractura es en la tibia. La B es como sí, eso es la tibia y tiene la fractura en la tibia así en diagonal. La C es el trocánter mayor o el húmero, o el fémur, perdón, y es una fractura del fémur, se ha fracturado la cabeza en el trocánter mayor, creo que es. Y la otra, bueno, pues solamente muestran la tibia. Entonces dice así: términos especiales para describir fracturas. Uno es tallo verde fractura. ¿Cómo dirá esto en inglés? Green stick fracture. Ok. La B, oblicuo fractura, que es donde está la fractura que estaba así en diagonal en el hueso. Oblicuo fractura. La otra dice la C, pathologic fracture. Bueno, claro está que si el hueso se ve diferente, se ve como si se hubiera carcomido o algo, parece osteoporosis. Y el otro es una fractura incompleta, pero no veo dónde está la fractura. Ya la vi, está en la rodilla, como debajo de la rótula, al lado izquierdo de la rótula, o sea, al lado lateral izquierdo. Uy, Dios, está más hacia el lado lateral, no está hacia el lado medial. Todas deben doler, sobre todo en el hueso tiene que doler como un hijo de madre, porque ese hueso es muy fuerte. Entonces dice así: conminuto, fractura en el que un hueso se rompe en más de 2 fragmentos. En inglés, conmunite, una fractura en el que el hueso se rompe en más de 2 fragmentos. Epiphysis, y en inglés sería epiphyseal, una fractura que ocurre en una sección de crecimiento del hueso de un niño. Una fractura que ocurre en una sección del crecimiento del hueso de un niño y puede resultar en anomalías del crecimiento. El tallo verde, que sería el green stick, una incompleta fractura que pasa solo parcialmente a través del eje del hueso, pero no se puede causar una angulación sustancial. Ocurre en niños. A ver, una tallo verde es una incompleta fractura que se pasa solo parcialmente a través del eje del hueso, pero aún así puede causar una angulación sustancial, así, cuando se fractura en diagonal. Incompleta, como la que hablaba, que es en el lado lateral del hueso. Una fractura que no atraviesa completamente el hueso. Una grieta parcial no desplazada. Oblicuo, una fractura de hueso debilitado o enfermo. Patológico, una fractura, oblicuo, una fractura oblicua del hueso. Generalmente esto se debe a un golpe fuerte y angulado en el hueso. Patológico, fractura de un hueso debilitado o enfermo, visto en pacientes con osteoporosis, infección. Patológico, o sea, este debe ser como el que mostraba como en el... Sí, yo precisamente, yo estaba mencionando ese, el de la osteoporosis ya medio frío. Ay, claro, qué rico estar como en este frío y medio calientico. Me encanta. Patológico, una fractura de hueso debilitado o enfermo, visto en pacientes con osteoporosis, infección o cáncer, a menudo producido por una fuerza mínima. Espiral, una fractura causada por una fuerza de torsión o giro,
causado por una ruptura larga en forma de espiral en el hueso. Esto a veces es el resultado de abuso en niños pequeños. Uy, Dios mío. Traverso, fractura que se produce directamente sobre el hueso. Suele ser el resultado de un golpe directo y de relativamente alta energía. Sospecho de una fractura si uno o más de los siguientes signos están presentes en cualquier paciente que tenga antecedentes de lesiones y reporte dolor. Uy, huepucha, hay una imagen de una, es evidente una fractura aquí de la tibia y seguramente de la fébula. Uf, huepucha. Deformidad. La extremidad puede parecer acortada, rota. Pinche abejita. Puede ser acortada, rota o angulada en un punto donde no hay articulación. Utilice siempre la extremidad opuesta o lesionada como margen de referencia para comparar. En una deformidad evidente o acortamiento, rotación o angulación deben aumentar su índice de sospecha para una fractura. Imposible si no. Bueno, ternura o tenderness. Dice que en inglés sería point tenderness, o sea, o a la palpación, punto de ternura, o a la palpación, o punto de sensibilidad, que sería tenderness, sensibilidad. Sensibilidad claramente localizada en el sitio de la lesión, que se detecta palpando suavemente a lo largo del hueso con la punta del dedo. Entonces, sensibilidad puntual a la palpación en la zona de las lesiones es un indicador más confiable de un activo subyacente de una fractura, aunque no te dice el tipo de fractura. La sensibilidad puntual es un dolor que se produce al palpar con un dedo en lugar de una lesión. Bueno, vigilancia o guarding es la incapacidad para usar una extremidad, es la forma en la que el paciente la inmoviliza para minimizar el dolor. Los músculos alrededor de la fractura se contraen o se constriñen, o se dice que como que se contraen para evitar cualquier movimiento del hueso roto. Entonces, guarding no se presenta en todas las fracturas. Algunos pacientes pueden continuar usando la parte lesionada durante un tiempo. En ocasiones las fracturas no desplazadas son menos dolorosas y el daño a los tejidos blandos es mínimo. Ok, hinchazón, que es swelling. La hinchazón rápida generalmente indica sangrado de una fractura. Suele ir seguido de un dolor intenso. A menudo, si la hinchazón es intensa, puede enmascarar la deformidad de una extremidad. La hinchazón generalizada debido a la acumulación de líquido puede ocurrir varias horas después de una lesión. Moretones, que esto es bruising. Ok, pero entonces también dice que la hinchazón se produce en asociación con una fractura. A menudo pueden enmascarar la deformidad de la extremidad. Entonces, moretones, bruising. Las fracturas casi siempre se asocian con equimosis. Ya saben que equimosis es decoloración, que es la acumulación de sangre debajo de la piel. Se produce a la acumulación de sangre debajo de la piel que produce una coloración azul o negra, caracterizada como resultado de una lesión. Una decoloración, nuevamente no se les olvide que produce una decoloración azul-negra. Como yo nunca he tenido eso, equimosis, es que yo tal vez jugando fútbol, tal vez sí en las piernas, sí, es más común como que yo me haya golpeado y que me hayan dado en las piernas, ahí sí, cuando jugaba fútbol, y más sobre todo que yo era el arquero, entonces ahí sí se podía ver. Yo podía ver eso, sí, eso sí, ya me acordé, sí. Sobre todo en las manos porque yo era arquero, entonces en los brazos que me pegaban, pero bueno. La acumulación de sangre debajo de la piel. Una decoloración azul o negra, ok.
Es una decoloración de los tejidos circundantes. Los hematomas pueden estar presentes después de casi cualquier lesión y pueden tardar horas en desarrollarse. No son específicos del hueso ni lesiones de la articulación. La decoloración asociada con las lesiones agudas suele ser enrojecimiento, como puede haber visto en alguien quien ha sido golpeado. En cuestión de horas o días aparecerá una coloración azul, morada o negra, seguida de amarilla y verde. Uy. Una imagen de un tobillo morado de una vez. Las fracturas casi siempre tienen hematomas asociados en el tejido blando circundante. Sí, eso yo lo he visto, pero a mí sí me han golpeado duro, pero no ha llegado hasta una fractura. Entonces, bueno. Crepitación, que es crepitus. Es una sensación de rechinamiento o chillido conocida como crepitación, que es la sensación de sonido chirriante o rechinante causado por extremos de los huesos fracturados o articulaciones que se frotan entre sí. Y se puede sentir a veces incluso oír cuando los extremos de los huesos fracturados se frotan entre sí. Uy, esa miércoles debe doler. Movimiento falso. False motion, también llamada libre circulación, movimiento falso. Dice que es el movimiento que se produce en un hueso en un punto donde no hay articulación, lo que indica una fractura, también llamada movimiento libre. Es cualquier movimiento de un punto en la extremidad donde no hay articulación y por lo tanto no se espera que ocurra movimiento. Es una indicación de una fractura. Fragmentos expuestos. En fracturas abiertas, los extremos de los huesos pueden sobresalir a través de la piel o ser visibles dentro de la herida. Nunca intente empujar el extremo de un hueso que sobresale de nuevo a su lugar. Esto podría aumentar el riesgo de infección, además de que la herida se puede poner peor. Y por ejemplo, aquí hay una herida donde se salió el tobillo. Los extremos de los huesos pueden sobresalir a través de la piel o ser visibles dentro de la herida de una fractura abierta. Dolor. Es común que se presente dolor, sensibilidad, hematomas y sangrado en asociación con fracturas. Recuerda utilizar el PQRST, el mnemónico, obviamente, para evaluar el dolor. El inicio, la provocación, la palpación, la calidad, la región, radiación, gravedad y tiempo. Bloqueado articulación, ¿cómo sería eso? Locked joint, articulación bloqueada. Una articulación que está bloqueada en su posición es difícil y dolorosa de mover. Ten en cuenta que la crepitación y movimiento falso aparecen solo al mover o manipular una extremidad y se asocian con lesiones extremadamente dolorosas. No manipule la extremidad excesivamente en un esfuerzo por obtener estos signos. Este signo es más comúnmente el resultado de una lesión de tejidos blandos dentro de la articulación, normalmente la rodilla o el codo, pero la presencia de un bloqueo de la articulación debería alertarle sobre la posibilidad de una enfermedad subyacente, una fractura o lesión del cartílago. Dislocaciones. Esto a mí me pasó en los dos. Duele. La dislocación, que es la dislocación, es rotura de una articulación en la que los ligamentos se dañen y los extremos del hueso ya no están en contacto. Bueno, ya ahora sé la palabra técnica. Dice nuevamente, rotura de la articulación en la que los ligamentos se dañan y los extremos del hueso ya no están en contacto. Entonces, es una interrupción de articulación donde los extremos de los huesos ya no están en contacto. El soporte del ligamento a menudo se desgarran, generalmente por completo, lo que permite que los extremos del hueso se separen entre sí. Una fractura de dislocación es una lesión combinada
en la articulación, el cual la articulación está dislocada y no hay una fractura del extremo de uno o más de los huesos. Sí, porque yo tuve en este sobre todo, me pasó 2 veces cuando yo estaba jugando fútbol, se me metió el balón y el balón hizo como una, aquí en la axila, y me hizo como una, ¿cómo se dice eso? Una cuña, y me hizo salir el hombro. Claro está que aquí está mostrando una dislocación de codo. Una dislocación es una interrupción de articulación donde los extremos del hueso ya no están en contacto. La apariencia clínica de un codo dislocado. Aspecto radiológico del mismo codo. Una dislocación de articulación a veces puede espontáneamente reducir, volver una articulación dislocada a un hueso devolver una articulación dislocada o un hueso fractura a su posición normal. Fija, reducir, ¿cómo se dice esto en inglés? Reduce, ok. O vuelva a su posición normal antes de su evaluación. En esta situación podrás confirmar la dislocación solo tomando la historia clínica del paciente. Sin embargo, la articulación, las superficies a menudo permanecen completamente separadas entre sí. La dislocación que no ocurre espontáneamente, reducir o ¿cómo se dice? Reduce es un problema grave. Los extremos del hueso pueden quedar bloqueados en una posición desplazada, haciendo que cualquier movimiento de la articulación sea difícil y dolorosa. Las articulaciones más comunes que se dislocan son los dedos, el hombro, el codo, la cadera y la rodilla. Signos y síntomas de una luxación. Sí, señor. Una luxación de una articulación son similares a los de una fractura. Uy, sí, porque duele. Dislocate joint. Luxación de articulación. Miércoles, que esa vaina duele. Yo sé cómo es eso. Y ahí muestran un dedo dislocado. Las luxaciones de la articulación, como en este dedo, se caracterizan por la deformidad, hinchazón, dolor con cualquier movimiento, sensibilidad, bloqueo y alteración de la circulación. Entonces, una deformidad marcada, hinchazón, dolor que se agrava con cualquier intento de movimiento, sensibilidad a la palpación, sensibilidad de sensitivity, tenderness, sensibilidad. Listo, ¿sí? Tenderness, sensibility. OPQRST, tenderness. No, eso es time. Tenderness es en el apu, tender, swelling, apu, OPQ, time, outside, time, palpitation. Sí, sí, es en el OPQRST. Pérdida de la normalidad del movimiento de la articulación, entumecimiento o alteración de la circulación de la extremidad del dedo. Esguinces. El esguince es una lesión articular que implica daño a los ligamentos de soporte y a veces dislocación parcial o temporal de los extremos de los huesos. Ocurre cuando una articulación se tuerce o se estira más allá de su rango normal de movimiento. Como resultado, la cápsula de soporte y los ligamentos se estiran o se rompen, lo que resulta en una lesión de un ligamento, de una lesión a la cápsula articular del ligamento, la membrana sinovial, que es lo que recubre toda la articulación, y los tendones cruzados en la articulación. Un esguince puede considerarse como una
parte de dislocación. Los esguinces pueden variar en leves a graves dependiendo de la cantidad de daño causado en una articulación de soporte. Ligamentos. Los esguinces más graves implican un desgarro real del ligamento y pueden permitir una lesión transitoria de la articulación. Dislocación de los esguinces leves son causados por el estiramiento del ligamento en lugar de por un desgarro. Un esguince puede ocurrir en cualquier articulación, pero los esguinces ocurren con mayor frecuencia en la rodilla, el hombro y el tobillo. En los tobillos sí lo he escuchado mucho. Muchos esguinces ocurren después de que una persona calcula mal un paso o un aterrizaje. Los movimientos evasivos, como los que se realizan durante el evento deportivo, suelen causar esguinces en atletas. Algunos pacientes podrían reportar haber escuchado un chasquido al movimiento de la lesión. Después de la lesión, la articulación, la alineación generalmente vuelve a una posición algo normal, por lo que la articulación no está desplazada significativamente. A diferencia de las fracturas y dislocaciones, los esguinces generalmente no implican deformidad de la articulación. La movilidad suele estar limitada por el dolor, no por la incongruencia de la articulación. Los siguientes signos y síntomas a menudo indican que el paciente puede tener un esguince. Ay, sí, esto sí lo he visto, esto cuando yo estaba trabajando con CISO. Por eso yo decía que es tan moretón. Bueno, los esguinces ocurren con frecuencia y muestran un pie de una mujer porque tiene los dedos pintados y tiene desde el tobillo en la parte externa del pie, en la parte lateral derecha, toda esa parte de como 1, 2, 3 dedos, con los estos tres dedos del pie hacia el tobillo están morados. Los esguinces ocurren frecuentemente en la rodilla o el tobillo y se caracterizan por hinchazón, hematoma, sensibilidad puntual, dolor a la articulación e inestabilidad. El paciente no está dispuesto a utilizar una extremidad, o sea, ese es Gardner. Hinchazón y equimosis están presentes, ¿sí ve? Están presentes en el lugar de las heridas en la articulación como resultado de vasos sanguíneos rotos. El dolor impide que el paciente mueva o utilice la extremidad con normalidad. Inestabilidad de la articulación se indica por un aumento del movimiento, especialmente en la rodilla. Sin embargo, esto puede estar enmascarado por una hinchazón severa y Gardner. Una fractura puede parecer un esguince y viceversa. Con frecuencia no puedes distinguir una fractura no desplazada de un esguince, por lo tanto es importante documentar el MOI, porque ciertos esguinces y fracturas ocurren con mayor frecuencia con ciertos mecanismos. Su enfoque siempre debe ser determinar el MOI. Los principios básicos del tratamiento prehospitalario para esguinces, luxaciones y fracturas son esencialmente los mismos y se analizan más adelante en el capítulo. CEPA, yo nunca había escuchado CEPA, strain, CEPA. Estiramiento o desgarro de un músculo, también llamado tirón muscular. Ok. Strain. Ok. Tiramiento muscular es un estiramiento o desgarro del músculo y o tendón que causa dolor. Un estiramiento del músculo y o tendón. Ok, un desgarro. Ok, eso va solamente a los tendones. Me imagino, no sé si no sé si eso también pase a los ligamentos, pero eso es otra cosa. Ya eran rotos. Que causa dolor, hinchazón y hematomas en los tejidos blandos de la zona. Se produce debido a una contracción anormal o a un estiramiento excesivo. Las distensiones pueden variar desde una separación mínima
hasta una rotura completa, a diferencia de un esguince sin ligamento ni a diferencia de un esguince sin ligamento ni articulación, generalmente se producen daños. Sin ligamento, sí. No ligament or joint damage typically. No hay daños ni a las articulaciones ni al ligamento. O sea, esto solamente es un desgarro muscular. A menudo no se presenta deformidad y solo se observa una ligera inflamación en el lugar de la lesión. Algunos pacientes pueden referir un chasquido al desgarrarse un músculo. Otros pueden referir un aumento del dolor agudo con el movimiento pasivo de la extremidad lesionada. Los pacientes pueden referir debilidad muscular grave. Muchos pacientes también presentan algo de sensibilidad. El tratamiento general de las distensiones es similar al manejo prehospitalario de esguinces, luxaciones y fracturas. El tratamiento general de las distensiones es strains, distensiones es similar al manejo prehospitalario de esguinces, luxaciones y fracturas, Amputaciones. Una extremidad amputada, que es una lesión en la que la parte del cuerpo queda completamente cortada, o sea, separada del cuerpo, es una lesión en la que la extremidad queda completamente separada del cuerpo. Esta lesión está asociada con todos los aspectos del sistema musculoesquelético, del hueso al ligamento y al músculo. Las amputaciones pueden ocurrir como resultado de un traumatismo o una intervención quirúrgica. Complicaciones. Las lesiones ortopédicas pueden provocar numerosas complicaciones, no solo las que afectan el sistema esquelético, pero también cambios sistémicos o enfermedades. Es fundamental que no centre toda su atención en la lesión esquelética. Tenga en cuenta que hay un paciente unido a la extremidad lesionada. Por ejemplo, las mujeres embarazadas que sufren fracturas pélvicas tienden a tener tasas de mortalidad más altas. Por lo tanto, es imperativo tratar no solo la fractura, pero también las demás necesidades de la mujer y el feto. La probabilidad de una complicación suele estar asociada con la fuerza que causó la lesión, su ubicación y el estado general de salud del paciente. Cualquier lesión en una estructura ósea probablemente esté acompañada de sangrado. En general, cuanto mayor sea la fuerza que causó la lesión, mayor será la hemorragia y seguirá siendo en general, cuanto mayor sea la fuerza que causó la lesión, mayor será la hemorragia. Siguiendo una fractura, los extremos afilados de los huesos pueden dañar los músculos, los vasos sanguíneos, las arterias, los nervios, o los extremos pueden penetrar la piel y producir una fractura abierta. Puede ocurrir una pérdida significativa de tejido en la fractura del sitio si el músculo está gravemente dañado. Si la penetración del hueso a través de la piel resulta en una gran pérdida abierta. Para prevenir la contaminación siguiendo la fractura abierta, limpie cualquier residuo visible en la piel que rodea una fractura abierta antes de aplicar un apósito. No entre ni sondee la fractura abierta. Para recuperar escombros, no sondee la fractura abierta. Para recuperar escombros, porque esto puede conducir aún más la contaminación, o sea que no escarben la herida para sacar el mugre si hay una fractura abierta. La discapacidad a largo plazo es una de las consecuencias más devastadoras de una lesión ortopédica.
En muchos casos, una extremidad gravemente lesionada puede repararse y recuperar su aspecto casi normal. Desafortunadamente, muchos pacientes no pueden volver a la normalidad, no pueden volver a la normalidad en su trabajo durante largos periodos debido a la extensa rehabilitación requerida y al dolor. Como un EMT, usted tiene un papel fundamental en mitigar el riesgo de discapacidad a largo plazo. Puedes ayudar a reducir el riesgo o duración de la discapacidad a largo plazo, a prevenir más lesiones y reducir el riesgo de heridas y la infección, y transporte de pacientes con lesiones ortopédicas a un hospital apropiado. Evaluación de la gravedad de la lesión. Debe adquirir la habilidad de evaluar con rapidez y precisión la gravedad de una lesión, el periodo dorado, el golden hour. El tiempo transcurrido desde la lesión hasta la atención definitiva es crucial no solo para la vida, sino también para preservar la viabilidad de la extremidad. En una extremidad con circulación menos que completa, prolongada hipoperfusión puede causar daños significativos. Por esta razón, cualquier sospecha de fractura abierta o lesión vascular se considera una emergencia en un paciente que tiene un trauma multisistémico. Cualquier sangrado adicional puede aumentar los problemas con lesiones subyacentes o problemas generales de perfusión. Recuerda que la mayoría de las lesiones no son críticas. Puede identificar lesiones críticas utilizando el sistema de clasificación de lesiones musculoesqueléticas que se muestran en la tabla siguiente como guía. Entonces, un sistema de clasificación de lesiones musculoesqueléticas. Lesiones menores, esguinces menor, las lesiones. Entonces, lesiones menores, esguinces menores, fracturas o dislocaciones de los dedos. Lesiones moderadas, fracturas abiertas de los dedos, fracturas de huesos largos no desplazados, fracturas pélvicas no desplazadas, o sea, abiertas. Esguinces importantes de una articulación importante en la articulación, esguinces importantes de una articulación. Porque aquí hay otra palabra. Esguinces importantes en una articulación. Lesiones graves, fracturas desplazadas de huesos largos. Lesiones graves, fracturas desplazadas de huesos largos, fracturas múltiples de manos y pies, fracturas abiertas de huesos largos, fracturas pélvicas desplazadas, no desplazadas y desplazadas, luxaciones de articulaciones mayores, amputaciones de múltiples dedos, laceración de nervios o vasos sanguíneos principales, lesiones graves que ponen en peligro la vida y es probable que sobreviva, fracturas cerradas múltiples, amputaciones de extremidades. Bueno, sí, depende. Depende del tratamiento. Fracturas de ambos huesos largos de las piernas, bilateral, fracturas de los fémur bilaterales. Lesiones críticas y la supervivencia es incierta. Fracturas de ambas, fracturas abiertas múltiples de las extremidades, sospechas de fracturas pélvicas con inestabilidad hemodinámica. Sospechas de fracturas pélvicas con inestabilidad hemorrágica. Y aquí vamos a ver un patient assessment, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente video.